Vi a mi madre por casualidad, rebuscando entre verduras podridas en el mercado. Me quedé paralizada, y cuando le pregunté, «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado?», me respondió con el rostro pálido de terror. «El coche y la casa que me diste, tu marido y tu suegra me los han quitado, me lo han embargado todo». En ese instante, sentí que la sangre me hervía en las venas. Le dije, «Tranquila, mamá, yo me encargo de todo. Antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda ofreceros relatos aún más fascinantes». El sol de la mañana aún no pegaba con fuerza cuando Alondra decidió aparcar su coche de lujo en una zona del parking algo alejada de la entrada del mercado municipal. Se ajustó su sencillo pero elegante vestido antes de bajar del vehículo. Aquel día, sin saber muy bien por qué, sintió el impulso de hacer la compra ella misma. Añoraba la comida casera que su madre solía prepararle cuando aún vivían con dificultades. Este mercado era el más grande de la ciudad, un hervidero donde el pulso de la gente corriente latía cada día. El olor a pescado fresco, mezclado con el aroma de la tierra húmeda y las especias, asaltó los sentidos de Alondra en cuanto puso un pie dentro. El suelo, aún mojado por los restos de la lluvia de la noche anterior, la obligaba a caminar con cuidado para no manchar el bajo de su vestido. Pero no sintió ni una pizca de asco. Para ella el mercado era un lugar honesto, muy diferente del mundo de los negocios, lleno de falsedad, en el que se movía a diario. Alondra recorrió el pasillo de los puestos de verduras. Compró unos pimientos, unas mazorcas de maíz dulce y un buen trozo de queso manchego. Las sonrisas amables de los vendedores la reconfortaron. Sin embargo, sus pasos se detuvieron en seco cuando se dirigía hacia la parte trasera del mercado, la zona donde se acumulaban los contenedores con la mercancía que no se había vendido. En un rincón sucio y maloliente, Alondra vio la figura de una mujer mayor, vestida con harapos, rebuscando en un montón de acelgas que ya empezaban a pudrirse. La anciana seleccionaba las hojas que creía que aún podían cocinarse, y las metía en una bolsa de plástico negra y arrugada. El corazón de Alondra dio un vuelco. La postura de aquella mujer, su forma de encorvarse ligeramente, le resultaba terriblemente familiar. Entrecerró los ojos, intentando agudizar la vista entre el bullicio de gente que pasaba a su lado con indiferencia. Cuando la anciana se giró un instante para secarse el sudor de la frente, el corazón de Alondra pareció detenerse. Aquel rostro era el rostro que tanto echaba de menos. Era el rostro de Consuelo, su propia madre. Las piernas le flaquearon, las bolsas de la compra casi se le cayeron de las manos. No podía creer lo que estaba viendo. ¿No se suponía que su madre debía estar viviendo cómodamente en la preciosa casa que le había regalado hacía un año? ¿No tenía un coche y un chofer listos para llevarla a donde quisiera? ¿Por qué estaba ahora en el basurero de un mercado, recogiendo verduras podridas como una mendiga sin familia? Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. La sorpresa dio paso a un dolor agudo que le atravesó el pecho. Corrió hacia la anciana, sin importarle ya el barro que ensuciaba sus zapatos. Cuando estuvo a su lado, la llamó con voz temblorosa. Consuelo se giró, sus ojos miopes tratando de enfocar a la joven que tenía delante. Cuando reconoció a su hija, su rostro se tornó blanco como la cera. Un miedo atroz se reflejó en su mirada, como si la hubieran pillado cometiendo un crimen, cuando en realidad era la víctima. Alondra la abrazó con fuerza, sin importarle el olor a basura ni la ropa sucia de su madre. El cuerpo de Consuelo se sentía frágil y delgado, apenas piel y huesos. El llanto de Alondra se rompió en el hombro de su madre. Cuando se calmó un poco, deshizo el abrazo y la miró fijamente a los ojos. Con la voz quebrada por la ira y la tristeza, le preguntó qué había ocurrido. Consuelo bajó la cabeza. Sus manos temblorosas aferraban la bolsa de plástico. Con un hilo de voz y el rostro pálido de miedo, comenzó a contarle que la casa y el coche que Alondra le había dado ya no eran suyos. Se lo habían quitado todo. Se lo habían embargado su marido, Leandro, y su suegra, Gertrudis. Alondra se quedó boquiabierta, como si un rayo la hubiera partido en dos en pleno día. ¿Cómo era posible? Ella enviaba todos los meses una cantidad de dinero más que suficiente para su madre a través de la cuenta de Leandro. Él le había dicho que se encargaría de todas las necesidades de Consuelo para que Alondra pudiera centrarse en su trabajo. Consuelo continuó su relato, entrecortadamente. Una semana después de que Alondra le diera las escrituras de la casa y las llaves del coche, Leandro y Gertrudis aparecieron. La obligaron a firmar unos papeles que no entendía. Le dijeron que eran documentos del impuesto de la propiedad, pero en realidad eran los papeles para el cambio de titularidad. Tras la firma, Gertrudis la echó de la casa,
diciendo que la iban a usar para una inversión familiar. Leandro se quedó con el coche con la excusa de que lo necesitaba para sus negocios. Consuelo no se atrevió a decirle nada a Alondra porque Gertrudis la amenazó. «Si le dices una palabra, haré que Leandro se divorcie de ella y su vida será un infierno», le dijo. Por la felicidad de su hija, Consuelo eligió callar y marcharse, viviendo como una vagabunda, alquilando una habitación diminuta en las afueras con las pocas monedas que tenía. La sangre de Alondra hirvió al escuchar aquello. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se sintió estúpida por haber confiado ciegamente en su marido. Se sintió una mala hija por haber permitido que su madre sufriera para proteger los sentimientos de un esposo y una suegra que resultaron ser lobos con piel de cordero. Le quitó la bolsa de verduras podridas de las manos y la tiró lejos. Le dijo con firmeza que, a partir de ese momento, su madre no volvería a comer basura. Le prometió que lo arreglaría todo. Juró por Dios, que creó el cielo y la tierra, que cada lágrima de su madre sería pagada muy cara por aquellos que la habían herido. Mientras Alondra consolaba a su madre, un sedán de lujo pasó lentamente por la avenida frente al mercado, atascado en el tráfico. Alondra reconoció la matrícula. Era uno de los coches de su empresa, el que Leandro usaba a menudo. Los cristales no eran demasiado oscuros. En un hueco del atasco, pudo ver claramente quién iba dentro. Al volante estaba Leandro, su marido, que siempre decía estar ocupado en reuniones de negocios. A su lado, una mujer joven de pelo largo, Zoraida. Reían a carcajadas, parecían increíblemente felices. La mano de Leandro acariciaba la de Zoraida. Aquella imagen quemó los últimos restos de duda en el corazón de Alondra. Su marido no solo era un ladrón, sino también un traidor. Rápidamente, tiró de su madre para esconderse detrás de un pilar de hormigón y que Leandro no las viera. No quería una confrontación allí. No quería que Leandro supiera que había encontrado a Consuelo. Si se enteraba, seguramente urdirían otro plan retorcido para cubrir sus huellas. Alondra tenía que jugar con inteligencia. Era una empresaria de éxito, acostumbrada a la competencia despiadada, y ahora usaría esa habilidad para castigar a su marido y a su suegra. Sacó su móvil y marcó un número de su total confianza. Llamó a Fabián, su abogado y asesor de negocios. Con voz fría y serena, le pidió que preparara un lugar seguro para su madre y que comenzara a investigar todos los activos que Leandro había transferido fraudulentamente. Condujo a Consuelo hacia su coche, tratándola como a una reina, abriéndole la puerta y ayudándola a sentarse en el cómodo asiento. Dentro, le limpió las lágrimas de las mejillas con una toallita húmeda. Vio las manos de su madre, ásperas y llenas de arañazos. Le dolió el alma, pero su determinación era inquebrantable. Se acabó la Alondra dócil e ingenua. A partir de ese día, se convertiría en la peor pesadilla de Leandro y Gertrudis. Miró a su madre y le dijo con suavidad, pero con firmeza, que se tranquilizara, que recuperaría todo lo que era suyo, y mucho más. En su mente, comenzó a tejer un plan que no implicaba violencia física, sino una trampa financiera que les haría arrepentirse toda la vida de haber jugado con fuego. El trayecto hacia el lugar seguro fue silencioso, pero cargado de emociones. Consuelo aún parecía en shock, como si no pudiera creer que su sufrimiento por fin hubiera salido a la luz. Alondra le sostuvo la mano durante todo el camino, transmitiéndole su fuerza. En su cabeza, el guión de la venganza empezaba a tomar forma. No los confrontaría directamente. Sería demasiado fácil. Los dejaría volar alto con su codicia, para luego hacerlos caer justo cuando creyeran tenerlo todo. Alondra arrancó el motor, y el coche se alejó lentamente, dejando atrás el mercado que había sido testigo mudo del desgarrador reencuentro entre una madre y una hija, separadas por la maldad de sus seres más cercanos. Tras asegurarse de que Consuelo estaba a salvo en un apartamento seguro, vigilado por gente de confianza de Fabián, Alondra regresó a su lujosa casa. Se detuvo un instante frente a la imponente verja, respirando hondo varias veces. Tenía que transformar su rostro. La rabia, el asco y el odio que bullían en su pecho debían quedar sepultados bajo la máscara de la esposa sumisa y abnegada. Esta era la parte más difícil de su plan. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de ver a su madre recogiendo basura o a su marido besándose con otra mujer. Entró en la casa con una sonrisa que había ensayado en el espejo retrovisor del coche. En el salón, Leandro y Gertrudis estaban sentados cómodamente, disfrutando de un té y unos pasteles caros. La televisión emitía un programa de cotilleos. La escena contrastaba brutalmente con el estado de su madre, hambrienta, apenas unas horas antes. Gertrudis vio llegar a Alondra y de inmediato compuso una expresión de falsa dulzura. La saludó con un tono empalagoso, preguntándole qué tal le había ido en la oficina. Leandro también se levantó del sofá, se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto que ahora le revolvía el estómago a Alondra.
Sin embargo, no lo apartó. Devolvió sus sonrisas con una amabilidad engañosa, diciendo que el trabajo había ido bien y que acababa de cerrar una reunión muy provechosa. Se sentó en un sillón individual, frente a su suegra y su marido. Abrió la conversación, yendo directa a la yugular, aunque con la voz más inocente que pudo fingir. Preguntó cómo estaba su madre, diciendo que hacía mucho que no podía visitarla por culpa del trabajo. Leandro pareció tensarse por un segundo, pero se recompuso al instante. Con una fluidez pasmosa, mintió diciendo que Consuelo estaba de maravilla. Incluso se inventó que su madre lo había llamado esa misma mañana para decirle lo feliz que estaba disfrutando de su jubilación, cuidando las flores en el jardín de su nueva casa. Gertrudis intervino con entusiasmo, añadiendo que Consuelo siempre le enviaba recuerdos y le pedía que Alondra no se preocupara en visitarla, porque estaba muy ocupada con las actividades de la parroquia del nuevo barrio. Al escuchar aquella sarta de mentiras tan bien hilvanadas, Alondra sintió que la sangre le llegaba a la cabeza. Qué malvados podían ser los seres humanos que tenía delante. Podían sonreír y mentir sin el menor escrúpulo después de haber hecho sufrir a una anciana. Pero Alondra mantuvo su sonrisa. Asintió, como si se lo creyera todo. Entonces, Leandro fue al grano, al tema que realmente le interesaba. Con el pretexto de la difícil situación económica, dijo que necesitaba capital extra para su negocio inmobiliario, que supuestamente atravesaba un bache. Le pidió a Alondra que le transfiriera una cantidad considerable de dinero a su cuenta personal. Gertrudis lo apoyó, insistiendo en que, como buena esposa, Alondra tenía la obligación de ayudar a su marido para mantener el honor de la familia. Alondra fingió meditarlo. Por dentro, se reía con cinismo. ¿Qué negocio inmobiliario? Sabía que los negocios de Leandro eran solo una tapadera para su holgazanería. Ese dinero, sin duda, sería para derrocharlo con Zoraida y para pagar las deudas de su ostentoso estilo de vida. Sin embargo, aceptó la petición. Dijo que prepararía el dinero, pero que necesitaba un par de días para liquidar un depósito a plazo fijo. Los rostros de Leandro y Gertrudis se iluminaron. Se miraron con una expresión de victoria, creyendo que Alondra seguía siendo la vaca tonta a la que podían ordeñar a su antojo. Alondra se excusó para subir a su habitación a ducharse y descansar, dejándolos celebrar su efímera victoria. Esa noche, cuando Leandro ya dormía profundamente, roncando con fuerza, Alondra se levantó en silencio. Cogió el maletín de Leandro, que estaba tirado de cualquier manera sobre el tocador. Con sumo cuidado, lo abrió y revisó su contenido. Encontró un fajo de facturas de tarjetas de crédito sin pagar, recibos de las cuotas de un coche de lujo a nombre de otra persona y, lo más doloroso, encontró la escritura original de la casa que le había comprado a su madre. La escritura ya tenía un nuevo propietario, Gertrudis. El cambio de nombre se había hecho, o bien falsificando la firma de Consuelo, o bien bajo coacción el día que la echaron. Alondra fotografió todos los documentos como prueba. También encontró un papel con anotaciones de deudas a prestamistas, con unos intereses desorbitados. Resulta que el lujoso estilo de vida de Leandro y Gertrudis se sostenía sobre una montaña de deudas, y contaban con el patrimonio de Alondra para tapar los agujeros. A la mañana siguiente, Alondra se reunió con Fabián en su despacho. El abogado le entregó un informe completo, resultado de una investigación express que había realizado durante la noche. El informe confirmaba que Leandro tenía una amante llamada Zoraida, que vivía en un apartamento de lujo. El alquiler de dicho apartamento se pagaba con dinero desviado de la empresa de Alondra, camuflado como gastos de una nueva sucursal. Fabián también le dio una noticia aún más alarmante. La casa de Consuelo, ahora en manos de Gertrudis, ya estaba en una lista de venta privada para cubrir una deuda urgente de Leandro con un prestamista. Solo quedaban 48 horas antes de que la casa pasara a manos de un tercero despiadado. Si eso ocurría, sería mucho más difícil recuperarla. Alondra miró a Fabián con una mirada afilada y calculadora. Se dio cuenta de que no podía esperar más. Tenía que acelerar su plan. Le pidió a Fabián que redactara el borrador de un contrato de negocios trampa. El acuerdo debía parecer increíblemente atractivo, como si Alondra fuera a otorgarles a Leandro y a Gertrudis altos cargos en su empresa, con sueldos fantásticos y todo tipo de lujos. Pero, escondidas en el contrato, debían figurar cláusulas redactadas en un lenguaje jurídico enrevesado. La esencia de esas cláusulas era que los firmantes asumirían toda la responsabilidad por las deudas de una empresa ficticia y cederían la totalidad de sus bienes personales como garantía irrevocable. Alondra quería que le devolvieran lo que le habían robado voluntariamente, sin que ellos se dieran cuenta. Fabián, que entendía perfectamente la jugada de Alondra, aceptó la petición con una leve sonrisa. Admiraba la serenidad de Alondra al enfrentarse a la tormenta de su matrimonio,
Le prometió que el documento estaría listo esa misma tarde. Alondra volvió a casa con una nueva estrategia. Por el camino se detuvo en una joyería, no para comprar, sino para recoger una réplica de alta calidad. Tenía un plan para cebar la codicia de Gertrudis y bajar aún más su guardia. Al llegar a casa, vio a Gertrudis gritándole a la empleada del hogar por una nimiedad. Se acercó a su suegra y le entregó una caja de joyería que contenía un broche de diamantes de imitación, pero que parecía auténtico y carísimo. Gertrudis dejó de gritar al instante al ver el brillo de las gemas. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de codicia. Alondra le dijo que era un pequeño regalo por haber cuidado de Leandro y por rezar por el éxito de Alondra. Gertrudis lo aceptó con júbilo, corriendo a mirarse al espejo sin pronunciar un agradecimiento sincero. Leandro, al ver a su madre tan contenta, también se acercó. Fue entonces cuando Alondra lanzó su cebo principal. Con rostro serio pero entusiasta, les dijo que su empresa acababa de ganar la licitación de un proyecto nacional valorado en cientos de millones de euros. Quería compartir esa bendición nombrando a Leandro director general y a Gertrudis presidenta del consejo de una nueva filial que gestionaría el proyecto. Al oír las palabras director general, presidenta y la cifra de cientos de millones, Leandro y Gertrudis picaron el anzuelo como si no hubiera un mañana. Sus egos se inflaron como globos. Leandro ya se imaginaba como un gran jefe, respetado por todos. Gertrudis se veía a sí misma como una gran dama, presumiendo ante sus amigas del club social. Se tragaron el cebo entero, sin masticar. Preguntaron cuándo sería la toma de posesión. Alondra respondió que la noche siguiente organizaría una cena especial para la firma ante notario y para celebrar sus nuevos cargos. Subrayó que era una oportunidad única en la vida, y que debían preparar todos los documentos de sus bienes personales como un mero trámite administrativo. Leandro y Gertrudis aceptaron sin dudar, sin darse cuenta de que estaban cavando su propia tumba con una profundidad abismal. Esa noche, Alondra durmió mucho más tranquila, sabiendo que la tela de araña estaba perfectamente tejida. Aquel mediodía el cielo parecía encapotado, como si se solidarizara con el ánimo tormentoso de Alondra. Tras obtener la dirección completa de Fabián, decidió conducir hasta un lujoso edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Era allí donde vivía Zoraida, la mujer que había destrozado la felicidad de su matrimonio. Según el informe de Fabián, el apartamento que ocupaba Zoraida estaba, de hecho, alquilado a nombre de la empresa de Alondra, falseando el concepto del gasto como alquiler de una nueva sucursal. Alondra se sintió una idiota. Había estado demasiado ocupada confiando en los demás y no se había dado cuenta de que tenía a las ratas royendo su propio granero. Aparcó en la zona de visitas y se puso una mascarilla y unas gafas de sol para no ser reconocida. No tenía intención de montar una escena. Había ido para confirmar un detalle crucial que se convertiría en el as de su plan. Fabián ya había conseguido que Alondra pudiera acceder a las grabaciones de audio del interior del apartamento a través de un micrófono que sus hombres, haciéndose pasar por técnicos del aire acondicionado, habían instalado esa misma mañana. Se sentó en el interior de su coche insonorizado y se colocó los auriculares. El corazón le latía con fuerza mientras encendía el receptor. Unos segundos de estática dieron paso a una conversación nítida. Era la voz de Leandro. Se quejaba de lo cansado que estaba. Decía que fingir delante de Alondra era cada día más agotador, que ella era demasiado lista y empezaba a hacer demasiadas preguntas sobre las finanzas. Una voz femenina respondió con un tono meloso y un punto petulante. Tenía que ser Zoraida. Zoraida le metía prisa a Leandro para que se divorciara de Alondra de una vez. Decía que estaba harta de vivir escondida como si fuera mercancía robada. Quería presentarse en público como la esposa de Leandro y disfrutar de su fortuna sin tener que ocultarse. Leandro intentó calmarla con promesas vacías, asegurándole que muy pronto todos los bienes de Alondra pasarían a manos de su madre, Gertrudis, para que su posición legal fuera segura antes de presentar la demanda de divorcio. Pero lo que hizo que la sangre de Alondra se helara en las venas fue el plan diabólico que discutieron a continuación. Zoraida sugirió que Leandro comenzara a echarle una droga en la bebida a Alondra cada noche. Mencionó un tipo de sedante de alta dosis que podía hacer que una persona perdiera la concentración, tuviera alucinaciones y poco a poco pareciera que sufría un trastorno mental. El objetivo era perverso. Si Alondra era declarada incapacitada o con una depresión severa, la gestión de todos los activos de la empresa y los bienes gananciales podría recaer en Leandro como su tutor legal. Alondra agarró el volante con fuerza. No podía creer que su marido fuera capaz de tanta maldad. Aquel plan no solo buscaba robarle su patrimonio, sino destruir su vida y su cordura por completo. Una lágrima de rabia rodó por su mejilla, pero se la secó de inmediato. No podía permitirse ser débil.
La grabación de aquella conversación se estaba guardando automáticamente en la nube, accesible para ella y para Fabián. La conversación continuó. Se oyeron los pasos de Leandro despidiéndose. Tenía que volver a casa para que Alondra no sospechara. Tras el sonido de la puerta al cerrarse, hubo un breve silencio. Alondra pensó que Zoraida se iría a descansar, pero de repente sonó un teléfono. Zoraida contestó. Su tono de voz cambió por completo. Ahora era firme y frío. Nada que ver con la voz mimada que usaba con Leandro. Hablaba con alguien al otro lado de la línea, diciéndole que su plan marchaba sobre ruedas. Dijo que el idiota de Leandro se creía a pies juntillas que el hijo que esperaba era suyo. Alondra contuvo el aliento. Un nuevo hecho salía a la luz. Zoraida estaba embarazada, y el bebé no era de Leandro. Zoraida soltó una risa maliciosa, diciendo que Leandro era solo un puente para conseguir el dinero, y que el padre biológico del bebé era otro, quien, al parecer, también estaba esperando su parte del botín. Esa información era un arma nuclear para Alondra. Leandro, que se creía el más listo por engañar a su esposa, estaba siendo engañado de la forma más burda por su propia amante. Estaba dispuesto a echar a su suegra a la calle y a traicionar a su mujer por una mujer que ni siquiera le era fiel. Alondra sintió una mezcla de asco y lástima por la estupidez de su marido. Apagó el dispositivo de escucha, sintiendo que ya había oído suficiente basura por un día. Se quitó la mascarilla y las gafas, y se miró en el espejo retrovisor. Su rostro parecía cansado, pero su mirada era afilada y llena de determinación. Se prometió a sí misma que dejaría que Leandro supiera la verdad sobre Zoraida en el último momento, cuando ya no le quedara absolutamente nada, para que su dolor fuera completo. Condujo su coche, abandonando aquel lujoso edificio de apartamentos. Su mente ahora estaba centrada en el siguiente paso. Tenía que protegerse inmediatamente del plan de la droga. A partir de esa noche, no bebería ni comería nada preparado por Leandro o por el personal de la casa que pudiera haber sido sobornado, a menos que viera el proceso de preparación o lo hiciera ella misma. También cambiaría todas las bebidas de su habitación por unas nuevas que compraría y guardaría en un lugar secreto. Llamó a Fabián para informarle de que tenía la grabación con el plan criminal y la verdad sobre el embarazo de Zoraida. Al otro lado del teléfono, Fabián sonaba furioso, pero le recordó a Alondra que mantuviera la calma y se ciñera al plan. El siguiente acto estaba a punto de comenzar, y sería la trampa más satisfactoria de todas. Al llegar a la oficina, no se puso a trabajar de inmediato. Se sentó en su sillón de dirección, contemplando la ciudad a través del ventanal. Recordó el rostro de su madre, Consuelo, aterrorizada en el mercado. Ese dolor se convirtió en el combustible que la hacía más fuerte. Llamó a su secretaria y le pidió que le trajera los expedientes de la empresa fantasma que el equipo legal de Fabián había preparado. Se trataba de una sociedad instrumental, una empresa vacía creada para parecer solvente, pero que en realidad tenía un pasivo, unas deudas legalmente contraídas, enormes, diseñadas para estrategias de negocio específicas. Alondra iba a usar esa empresa como la tumba para la codicia de Leandro y Gertrudis. Revisó los documentos página por página, asegurándose de que no hubiera ni una sola escapatoria para ellos. Cada firma que estamparan esa noche sería un clavo en el ataúd de su bancarrota. Esa noche, Alondra volvió a casa un poco más tarde de lo habitual, haciendo esperar a propósito a Leandro y a Gertrudis. Cuando entró, el ambiente era tenso. Estaban impacientes por la promesa del gran proyecto. Pero Alondra actuó con naturalidad. Llevaba una gruesa carpeta de cuero, de aspecto muy exclusivo. Leandro la recibió con una amabilidad exagerada, ofreciéndole incluso un vaso de zumo de naranja, que ya estaba servido en la mesa. Alondra miró el vaso, recordando el plan que había oído. Con delicadeza, lo rechazó, alegando que le sentaba mal el estómago por haber tomado demasiado café en la oficina. Pidió una botella de agua mineral que aún estuviera precintada. El rostro de Leandro mostró una leve decepción, pero no pudo insistir. Alondra sonrió para sus adentros. Había frustrado el primer intento de destruir su reputación. Ahora era su turno de lanzar un ataque mortal a través de las hojas de papel que sostenía en la mano. El ambiente en el comedor esa noche estaba diseñado para parecer formal, pero acogedor. El candelabro de cristal del techo brillaba con intensidad, reflejando su luz en la costosa vajilla de porcelana que rara vez se usaba. Gertrudis, sentada a la cabecera de la mesa con la barbilla bien alta y luciendo el broche de diamantes de imitación que Alondra le había regalado, ya se sentía como una gran dama. Leandro, a su derecha, llevaba su mejor camisa, intentando aparentar la dignidad de un joven ejecutivo. Alondra se sentó frente a ellos, serena y dueña de la situación. Colocó la gruesa carpeta de cuero en el centro de la mesa, convirtiéndola en el foco de todas las miradas. La deliciosa comida que se servía parecía no interesar ni a Leandro ni a su madre,
Sus ojos estaban fijos en aquellos documentos. Alondra inició la conversación con un tono serio pero convincente. Explicó que la nueva empresa que iba a lanzar se dedicaría a la exportación de materias primas, con un valor de cientos de millones de euros. Dijo que los inversores extranjeros exigían que la junta directiva estuviera formada por personas con un sólido patrimonio personal, como garantía de integridad. Miró a Leandro directamente a los ojos y le dijo que no confiaba en nadie más que en su propio marido para ocupar el puesto de director general. Leandro hinchó el pecho, su ego perfectamente masajeado. Luego, Alondra se dirigió a Gertrudis, diciéndole que la sabiduría de una madre era indispensable en el puesto de presidenta del consejo para supervisar la buena marcha de la empresa. Gertrudis sonrió de oreja a oreja, dejando ver su dentadura postiza. Asintió, encantada con el falso halago. Entonces, Alondra sacó 2 gruesos legajos de la carpeta. Los documentos eran densos, repletos de terminología jurídica y financiera muy compleja. Alondra sabía perfectamente que Leandro y Gertrudis eran de esas personas a las que les da pereza leer los detalles. Solo les importaba el resultado final y el prestigio. Les tendió una pluma de oro que sacó del bolsillo de su chaqueta. Les explicó someramente las secciones que debían firmar, diciendo que era una formalidad para la transferencia de poderes y para registrar sus nombres en el ministerio como dueños legítimos de la nueva compañía. Mencionó también que había un anexo con una lista de bienes que debían adjuntar, un requisito administrativo estándar, incluyendo la casa que ahora ocupaba Gertrudis, la casa robada a Consuelo y los coches de lujo que usaba Leandro. Leandro preguntó de pasada por una de las cláusulas que parecía especialmente larga. Alondra, con rapidez y calma, respondió que era simplemente una cláusula de protección de activos para evitar demandas de la competencia. Una respuesta que, en realidad, no tenía ningún sentido, pero para alguien ebrio de codicia como Leandro, sonaba perfectamente lógica. Fabián y su equipo habían redactado las frases de aquel contrato con una astucia diabólica. Detrás de los términos que sonaban beneficiosos, se escondían cláusulas letales. Esas cláusulas estipulaban que los firmantes, en este caso, el director general y la presidenta, aceptaban asumir la totalidad de la deuda preexistente de la empresa y garantizaban dicha deuda con todos sus bienes personales, sin excepción, en caso de que la empresa no pudiera pagar. Y de hecho, la empresa fantasma ya había sido configurada por el sistema financiero de Alondra para entrar en suspensión de pagos en cuestión de días. Sin leer una palabra más, Leandro agarró la pluma de oro. Su mano derecha estampó rápidamente su firma sobre el timbre del Estado. Firmó hoja tras hoja con entusiasmo, como si estuviera firmando un certificado de riqueza, cuando en realidad estaba firmando su propia sentencia de pobreza. Cuando Leandro terminó, le tocó el turno a Gertrudis. La anciana ni siquiera preguntó. Solo quiso saber dónde estaba el recuadro para la firma de la presidenta. Con aires de suficiencia, Gertrudis trazó su firma. El sonido del roce de la pluma sobre el papel, en el silencio de la noche, fue como una sinfonía de victoria para los oídos de Alondra. Cada trazo de tinta era la venganza por cada lágrima que Consuelo había derramado en el mercado. Una vez que todos los documentos estuvieron firmados, Alondra los revisó. Su rostro permaneció impasible, ocultando la satisfacción que le explotaba en el pecho. Cerró la carpeta con firmeza, como si estuviera sellando el destino de su marido y su suegra en su interior. Dijo que llevaría los documentos al notario a primera hora de la mañana para agilizar los trámites legales y que los fondos de inversión pudieran liberarse cuanto antes. Leandro y Gertrudis vitorearon de alegría. Incluso se abrazaron, celebrando el brillante futuro que imaginaban. Leandro ya pensaba en comprarse un deportivo nuevo, mientras que Gertrudis planeaba reformar la casa robada para que fuera aún más lujosa y presumir ante sus vecinas. Alondra se despidió de la mesa con la excusa de que tenía que preparar una presentación para los inversores al día siguiente. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con llave. Se apoyó contra la madera, soltando un largo suspiro. Las piernas le temblaban después de la tensión de la farsa. Cogió su móvil, fotografió los documentos firmados y se los envió a Fabián. Un breve mensaje acompañaba la foto. Los peces están en la red. Tira. Fabián respondió al instante con el icono de un pulgar hacia arriba. A partir del día siguiente, el mecanismo legal se activaría automáticamente. La empresa fantasma recibiría el requerimiento de pago de sus deudas por parte de unos acreedores que en realidad estaban indirectamente afiliados a Alondra, y como la empresa no tenía fondos, la garantía de los bienes personales de sus administradores sería ejecutada de inmediato. Esa noche, por primera vez en semanas, Alondra durmió profundamente. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Leandro llamaba a Zoraida, eufórico, contándole que ya era oficialmente un gran jefe. Zoraida, al otro lado, lo colmaba de elogios.
aunque en el fondo solo le importaba cuándo podría disfrutar de ese dinero. Todos se durmieron con sus propios sueños. Leandro y Gertrudis soñaban con una riqueza sin límites. Zoraida soñaba con una vida de lujo sin ataduras, pero Alondra no soñaba. Alondra se despertó con la certeza de que la justicia estaba a punto de ser servida. Les quedaba poco tiempo. Mañana sería el último día que disfrutarían de colchones blandos y aire acondicionado. Pasado mañana, la cruda realidad los abofetearía en plena cara, despertándolos de su embriagador sueño de codicia. La noche siguiente, la lujosa casa se convirtió en un océano de gente y falsedad. Gertrudis se había empeñado en organizar una gran fiesta para celebrar los nuevos cargos. Se enviaron invitaciones a todas sus amigas de la alta sociedad, a parientes lejanos e incluso a los vecinos con los que apenas se hablaba. Quería restregarle al mundo que su familia era ahora más rica y poderosa. La decoración era ostentosa, con flores importadas carísimas en cada rincón. Un largo buffet estaba repleto de manjares. La música clásica sonaba suavemente, añadiendo un toque de elegancia forzada. Gertrudis, vestida con un brillante traje de seda, y por supuesto, el broche de imitación, se pavoneaba como una reina. En otro rincón, Leandro charlaba animadamente, con Zoraida a su lado, a quien presentaba como una prima lejana. Alondra observó la escena desde el piso de arriba con una mirada gélida. Le repugnaba que su marido tuviera el descaro de llevar a su amante a su propia casa. Pero sabía que era el último acto de su farsa. Se arregló el velo, respiró hondo y bajó las escaleras con elegancia. Su presencia, serena y distinguida, atrajo todas las miradas. Gertrudis, sintiéndose eclipsada, cogió un micrófono para dar un discurso. Elogió a Leandro hasta el extremo, pero deslizó comentarios hirientes sobre Alondra, diciendo que una buena esposa debería dar hijos, no solo dedicarse a su carrera. Los invitados cuchicheaban, mirando a Alondra. Leandro sonreía con aire de superioridad. Zoraida también sonreía con cinismo. Alondra no se inmutó. Avanzó y le pidió el micrófono a su suegra. Miró a los invitados, y luego a Leandro y a Gertrudis. Con voz tranquila pero penetrante, agradeció a todos su presencia. Dijo que, efectivamente, era una noche muy especial, una que esta familia nunca olvidaría. Y luego, susurró, pero con el micrófono tan cerca que todos lo oyeron: disfruten de esta comida tan cara, porque podría ser la última comida de lujo que sirvan los anfitriones. Antes de que Leandro y Gertrudis pudieran procesar esas palabras, la puerta principal se abrió de par en par. Fabián entró con paso firme. Detrás de él, 4 hombres corpulentos con uniformes de agentes judiciales y 2 policías. La fiesta, antes bulliciosa, quedó en un silencio sepulcral. La música se detuvo. Un Leandro lívido se encaró con ellos, preguntando quién les había permitido entrar. Fabián, con calma, sacó unos documentos. Anunció con voz clara que estaban allí para proceder al embargo de los bienes presentados como garantía, basándose en la cláusula de incumplimiento de contrato de la empresa dirigida por el señor Leandro y la señora Gertrudis. Leandro soltó una carcajada incrédula, pensando que era una broma. Gritó que acababa de firmar el contrato el día anterior, y que el dinero aún no había llegado. Fabián sonrió levemente y explicó la realidad legal. El documento que firmaron era un traspaso de la responsabilidad de la deuda de una sociedad que ya estaba declarada técnicamente en quiebra. Con sus firmas, ellos habían asumido personalmente toda la deuda. Y como la empresa era insolvente, los bienes personales presentados como garantía debían ser embargados en ese mismo instante. El rostro de Leandro se volvió de cera. A Gertrudis se le desencajó la mandíbula en un grito histérico, acusando a Fabián de estafador. Los agentes comenzaron a moverse. Uno de ellos se acercó a Gertrudis y le exigió que se quitara todas las joyas que llevaba, ya que estaban incluidas en el inventario de bienes a embargar. Gertrudis se resistió, pero fue inútil. Llamó a Alondra a gritos pidiendo ayuda. Pero Alondra se quedó quieta, observando la escena con una expresión vacía. Zoraida, al ver el desastre, intentó escabullirse por la puerta de atrás, pero otros agentes ya custodiaban las salidas. Los aterrorizados invitados se dispersaron, dejando la fiesta de la opulencia convertida, en un instante, en el escenario de la ruina. Los agentes empezaron a pegar pegatinas rojas con las palabras «bien embargado» en los muebles, en la televisión, en los cuadros. Leandro intentó oponerse, pero fue reducido ante la validez de la orden judicial. Fabián les informó de que tenían 48 horas para desalojar la casa por completo, pero los bienes muebles como joyas y vehículos debían ser entregados esa misma noche. Las llaves de los coches de lujo que Leandro exhibía en el garaje le fueron arrebatadas. Mientras su mundo se desmoronaba, Alondra se acercó a la llorosa Gertrudis y le susurró al oído:
recordándole cómo ella había echado a Consuelo sin piedad. El karma, le dijo. Nunca se equivoca de dirección. Solo espera el momento oportuno para hacer una visita. 2 días después, justo cuando el sol despunta en el horizonte, la verdadera pesadilla comenzó para los habitantes de la lujosa casa. Leandro se despertó bañado en un sudor frío. El aire acondicionado de su habitación estaba muerto. Intentó encender la luz, pero no hubo respuesta. Habían cortado la electricidad. Caminó, tambaleándose, hacia el baño para lavarse la cara, pero del grifo solo salió un silbido hueco. También habían cortado el agua. La casa era ahora un cascarón vacío, sin vida. Desde el piso de abajo, llegaron unos golpes secos y autoritarios en la puerta. No eran los golpes de un invitado, sino los de una ejecución. Leandro despertó a Zoraida, que dormía a su lado. Ella se levantó con el rostro malhumorado, quejándose del calor y la sed. Bajaron las escaleras. En el salón, Gertrudis ya estaba sentada en una silla con el rostro demacrado, el pelo revuelto y los ojos hinchados. Parecía un alma en pena. La puerta principal fue forzada desde fuera. Un grupo de hombres con monos de trabajo azules entró, seguidos por Fabián y varios policías. Eran el equipo de desahucio. Fabián no se anduvo con rodeos esta vez. Dio la orden directa a su equipo de sacar todas las pertenencias de Leandro y Gertrudis al jardín delantero. Los hombres trabajaron con una rapidez brutal. El sofá, la mesa, la ropa de los armarios, todo fue sacado sin miramientos y apilado sobre el césped. Leandro montó en cólera. Intentó detener a un operario que se llevaba el televisor, gritando que esa era la casa de su mujer, Alondra, y que ella pagaría por todo aquello. Empezó a llamar a Alondra a gritos, con la voz rota por la desesperación. Entonces, Alondra apareció desde la cocina. Iba impecablemente vestida con un elegante traje de chaqueta color tierra y llevaba una pequeña maleta. Su rostro fresco y sereno contrastaba con el caos que la rodeaba. Leandro corrió hacia ella, la agarró del brazo, y le suplicó que saldara la deuda de la empresa con sus ahorros. Estaba convencido de que a Alondra todavía le quedaba mucho dinero. Alondra se soltó de su agarre con un gesto brusco. Lo miró a los ojos con una frialdad que lo acobardó. Con voz clara y fuerte, para que Gertrudis y Zoraida la oyeran, dijo que no tenía ninguna obligación de pagar ni un céntimo de sus deudas. Sacó una carpeta roja de su bolso y se la arrojó al pecho a Leandro. Él la atrapó, temblando. Al abrirla, sus ojos se desorbitaron. Era el acta de divorcio. La demanda que Alondra había interpuesto se había tramitado en rebeldía, ya que Leandro nunca se había presentado a las citaciones judiciales, cuyas notificaciones habían sido hábilmente ocultadas por gente de Alondra, entre montones de facturas. Legalmente, ante Dios y ante los hombres, ya no eran marido y mujer desde que el juez había dictado sentencia la tarde anterior. Leandro se derrumbó, cayendo de rodillas al suelo. Se quedó sin palabras. Alondra continuó su explicación, con un tono gélido. Le recordó las capitulaciones matrimoniales que él había firmado al principio de su matrimonio, un documento que firmó sin leer, cegado por el amor. En ellas se especificaba que las deudas de cada cónyuge eran responsabilidad personal de cada uno. Y como el contrato de la empresa fantasma lo habían firmado él y Gertrudis como garantes personales, el patrimonio de Alondra estaba blindado. Es más, la parte de los bienes gananciales que le podría haber correspondido a Leandro ya se había esfumado para pagar las multas por demora y los intereses de la deuda. Gertrudis, al oír aquello, entró en histeria. Se arrastró hasta Alondra, suplicando clemencia. Le dijo que era una anciana, su suegra, y que merecía respeto. Alondra se inclinó, mirando a la mujer que una vez fue tan arrogante. Le recordó las palabras con las que Gertrudis había insultado a Consuelo, llamándola parásita y muerta de hambre. Ahora, dijo Alondra, la parásita sin anfitrión es usted. Hizo una seña a Fabián. Él se adelantó y reveló el último y más demoledor dato. Les informó de que aquella lujosa casa, en realidad, había sido vendida en una subasta privada del banco hacía una semana, porque Leandro llevaba 2 años sin pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, y la compradora, la nueva y legítima propietaria, era una inversora de cierta edad. Justo en ese momento, un coche modesto se detuvo frente a la verja abierta. La puerta se abrió y de él bajó Consuelo. La madre de Alondra, la que fue obligada a rebuscar en la basura, apareció con ropa limpia y un rostro radiante. Fabián señaló a Consuelo y dijo: «Ella es la nueva propietaria». Consuelo había recomprado la casa usando los ahorros secretos que había acumulado durante décadas, fruto de la herencia de unas tierras de sus antepasados que acababa de vender a muy buen precio. El dinero que siempre había guardado para el futuro de Alondra y de sus nietos. Leandro y Gertrudis la miraron boquiabiertos, incrédulos.
La mujer a la que habían humillado y pisoteado tenía ahora en sus manos la escritura de la casa que había sido su refugio. Consuelo caminó lentamente por el jardín que una vez fue suyo. Miró a su exconsuegra, Gertrudis, con una mezcla de pena y firmeza. No dijo ni una palabra ofensiva, solo dijo en voz baja que iba a limpiar la casa de toda la energía negativa. Pidió a los operarios que se aseguraran de sacar hasta la última de las pertenencias de Leandro y Gertrudis. No quería que quedara ni rastro de su maldad en el futuro hogar de su hija. Zoraida, dándose cuenta de que la situación era insalvable, cogió discretamente su bolso e intentó escabullirse. Alondra la vio, pero la dejó ir. Sabía que el destino de Zoraida no sería mejor, sin dinero, embarazada de otro y sin un lugar a donde ir. Finalmente, Leandro y Gertrudis se encontraron de pie en la acera, frente a la imponente casa. Su ropa estaba metida de cualquier manera en grandes bolsas de basura negras. No tenían carteras. Sus tarjetas habían sido bloqueadas. El sol pegaba con fuerza. Los vecinos empezaron a salir de sus casas para observar el humillante espectáculo. Los cuchicheos eran puñales. ¿No son esos los nuevos ricos tan arrogantes? ¿Los echan? Leandro agachó la cabeza. La vergüenza era insoportable. Alondra salió por la verja y se colocó al lado de su madre. Miró a su exmarido y a su exsuegra por última vez. Ya no sentía rencor, solo alivio. Lentamente, cerró la alta verja de hierro. El sonido metálico del cerrojo marcó el fin de su relación para siempre. Leandro y Gertrudis estaban ahora completamente solos en un mundo cruel, sintiendo lo mismo que sintió Consuelo. Pero con una diferencia. Ellos no tenían a nadie que los fuera a ayudar. Leandro, Gertrudis y Zoraida caminaron sin rumbo fijo tras ser expulsados. Su aspecto era deplorable. El sol de la tarde les caía a plomo. El hambre empezó a hacer estragos. Llevaban casi 24 horas sin probar bocado. No tenían ni un céntimo. Sus móviles habían sido confiscados. Finalmente, sus pasos los llevaron frente al edificio de oficinas de Alondra. La torre de cristal se alzaba, majestuosa. Intentaron entrar en el vestíbulo, pero el guardia de seguridad, que reconoció a Leandro, les bloqueó el paso. Las órdenes eran claras. Terminaron sentados en la acera, junto a la salida del aparcamiento, esperando la compasión de Alondra. Poco después, un sedán negro y reluciente salió del garaje. Era el coche de Alondra. Leandro se abalanzó sobre él. El coche frenó bruscamente. La ventanilla trasera bajó lentamente. Dentro, Alondra, con el rostro fresco y sereno. A su lado, Consuelo, con aspecto saludable y tranquilo. La diferencia entre los de dentro y los de fuera era un abismo. El trío rodeó la ventanilla. El olor a sudor y suciedad de sus cuerpos debió de invadir el perfumado habitáculo. Leandro empezó a suplicar. Con la voz rota. Pidió perdón, dijo que había sido un error, que cambiaría. Gertrudis se unió a las súplicas, llorando a lágrima viva, diciendo que era una anciana enferma. Zoraida, normalmente tan altiva, agachó la cabeza, esperando que Alondra les lanzara algunos billetes. Alondra los escuchó sin pestañear. Cuando terminaron, sonrió levemente. Dijo que había oído sus quejas sobre el hambre. Cogió algo del suelo del coche. Una gran bolsa de plástico negra, bien atada. Los ojos de Leandro y Gertrudis brillaron, pensando que contenía comida o dinero. Alondra le entregó la bolsa a Leandro. Él la cogió con manos temblorosas. «Aquí tenéis vuestra comida», dijo Alondra en voz baja pero firme. «Un menú especial, exactamente el mismo que obligasteis a comer a mi madre durante meses». Con el corazón en un puño, Leandro desató el nudo. Al instante, un hedor nauseabundo se escapó de la bolsa, golpeándoles en la cara. Dentro no había dinero, ni bocadillos. Había restos de verduras podridas y viscosas, acelgas deshechas, tomates aplastados que soltaban un líquido agrio, hojas amarillentas recogidas de la basura del mercado. Leandro se quedó sin aliento, con el estómago revuelto. Miró a Alondra, incrédulo. Gertrudis se tapó la nariz, gritando de asco. Zoraida apartó la cara, conteniendo las ganas de vomitar. Alondra los miró fijamente y dijo: «Eso es lo que comía mi madre mientras vosotros disfrutabais de chuletones en restaurantes de lujo. Ahora, probadlo. Comed lo que habéis sembrado». Sin esperar respuesta, subió la ventanilla. El chófer pisó el acelerador, dejando a Leandro petrificado, sosteniendo la bolsa de basura. El humo del tubo de escape les dio en la cara, como el broche final a una humillación perfecta. Leandro estrelló la bolsa contra el asfalto, y su contenido se desparramó. Gritó de frustración, maldiciendo a Alondra, pero su voz se perdió en el estruendo del tráfico. El hambre en sus estómagos se agudizó, mezclada ahora con un dolor moral insoportable. El karma era real, y su sabor era mucho más amargo que la hiel. La noche se hizo más profunda, y el viento, cortante,
comenzó a soplar con fuerza, trayendo un frío que calaba hasta los huesos a los 3 seres humanos acurrucados en el soportal de una tienda de electrodomésticos ya cerrada. La tenue luz de una farola era su única compañía. Leandro, abrazado a sus rodillas, miraba al vacío, hacia la carretera que empezaba a quedarse desierta. El estómago le dolía, retorciéndose por el hambre. Gertrudis yacía sobre un cartón que habían encontrado en un contenedor. Su cuerpo anciano temblaba de frío, y no dejaba de gemir el nombre de su hijo, pidiendo una manta que no existía. Zoraida, sentada un poco más apartada, tenía el rostro contraído por la ansiedad y el cálculo. Esta situación no entraba en sus planes de vida. Ella se había imaginado como la esposa de un millonario, no como una vagabunda durmiendo en la calle. La tensión entre ellos fue creciendo lentamente. El hambre y la desesperación convirtieron sus emociones en un polvorín. Todo empezó con un comentario sarcástico de Zoraida sobre la incompetencia de Leandro para gestionar los documentos de la empresa, a lo que él respondió con un grito destemplado. La culpó a ella, llamándola portadora de mala suerte. Le espetó que por seguir sus caprichos y sus consejos de divorciarse de Alondra y falsear los bienes, ahora lo había perdido todo. Le echó en cara haber sacrificado a una mujer perfecta como Alondra por alguien como ella. Y este era el resultado. El eco de su pelea rompió el silencio de la noche, pero a nadie le importó. Zoraida, harta de ser la culpable, finalmente explotó. Se puso en pie y miró a Leandro con un desprecio que él nunca antes había visto. Hasta ahora, siempre había fingido ser dulce y melosa, pero esa noche, la máscara se cayó por completo. Soltó una carcajada cínica, un sonido que a Leandro le pareció espeluznante. Le dijo a voz en grito que era el hombre más estúpido que había conocido en su vida. Y entonces, reveló el gran secreto que había guardado con tanto celo. Dijo que nunca lo había querido, ni por un segundo. Se había acercado a él únicamente por su dinero, y porque era parte de un trabajo. Zoraida confesó que, en realidad, era la amante de uno de los antiguos rivales de negocios de Leandro, y que había sido infiltrada a propósito para destruir su matrimonio y su concentración en los negocios desde dentro. Leandro se quedó boquiabierto, sin poder emitir sonido. Aquel golpe mental fue mucho más duro que el hambre, pero Zoraida no había terminado. Se acarició el vientre abultado y sonrió con malicia. Dijo que el hijo que llevaba dentro no era, en absoluto, de su sangre. Aquel bebé era de su verdadero novio, que estaba en la cárcel por un asunto de drogas. Necesitaba la figura de un padre rico para mantenerla a ella y a su hijo, y Leandro, con su debilidad mental y su dependencia de su madre, había sido el objetivo más fácil. Al oír aquello, el mundo de Leandro se vino abajo. Su orgullo de hombre fue pisoteado hasta quedar reducido a polvo. Había tirado un diamante para recoger un guijarro cubierto de lodo. Había traicionado a Alondra, su esposa leal y devota, por una estafadora profesional que además sentía asco por él. Gertrudis, que escuchó la confesión desde su lecho de cartón, se incorporó de golpe. El rostro se le puso rojo de una ira explosiva. Intentó levantarse para atacar a Zoraida, para arrancarle los pelos a la mujer que había engañado a su hijo, pero sus fuerzas la abandonaron. Zoraida apartó con facilidad la mano arrugada de Gertrudis, haciendo que la anciana cayera de nuevo sobre el cartón. Resopló, molesta. Y entonces vio su última oportunidad. Al caer, la mano izquierda de Gertrudis quedó al descubierto. En su dedo anular todavía lucía el único anillo de oro que le quedaba, su antiguo anillo de bodas, tan apretado que había sido imposible quitárselo durante el embargo, y que los agentes habían pasado por alto. Era el único objeto de valor que poseían. Sin dudarlo, Zoraida se abalanzó sobre la mano de Gertrudis. Tiró del anillo con fuerza, arrancándoselo del dedo hinchado. Gertrudis gritó de dolor, suplicando que no se lo llevara, que era su última esperanza para comprar algo de comer. Leandro intentó levantarse para ayudar a su madre, pero su cuerpo, debilitado por el shock y el hambre, no le respondió. Con una crueldad infinita, Zoraida escupió sobre la mano de Gertrudis tras conseguir el anillo. Dijo que ese anillo era su paga por haber aguantado a Leandro durante todo ese tiempo. Añadió que no estaba dispuesta a seguir siendo una vagabunda junto a un par de perdedores. Con el anillo en la mano, podría venderlo en el mercado negro a la mañana siguiente y comprar un billete de autobús para largarse a otra ciudad, para empezar una nueva estafa. Se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad de la noche, sin mirar atrás. Leandro solo pudo ver cómo su silueta se desvanecía, llevándose consigo los últimos vestigios de su dignidad. El sonido de los pasos de Zoraida se perdió al doblar la esquina, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. Leandro se arrastró hasta su madre. Gertrudis seguía sollozando, sujetándose el dedo, que sangraba por el tirón. De repente su respiración se volvió entrecortada. Sus ojos se pusieron en blanco,
Su cuerpo sufrió una convulsión y luego quedó rígido. Su boca se torció y sus palabras se convirtieron en un murmullo ininteligible. Leandro entró en pánico. Se dio cuenta de que su madre estaba sufriendo un derrame cerebral, provocado por el shock y la subida de tensión. Abrazó el cuerpo semi-paralizado de su madre, llorando a gritos en aquel frío soportal. Gritó pidiendo ayuda, pero las calles estaban desiertas. No había médicos, ni medicinas, ni una ambulancia que fuera a recoger a un pobre sin identidad en mitad de la noche. Leandro sintió por fin la impotencia absoluta. Recordó cómo había dejado que Consuelo enfermara sin medicinas, cómo se había reído de la pobreza de otros. Ahora, bajo la pálida luz de la luna, abrazaba a su madre, intentando darle calor mientras maldecía su estupidez y sus pecados imperdonables. Las lágrimas de arrepentimiento corrían por sus mejillas, pero ya no podían cambiar el hecho de que habían tocado fondo, destrozados, sin que quedara nada. Un año había transcurrido desde que la tormenta arrasara la vida de Alondra. El tiempo había traído consigo cambios profundos. El negocio de Alondra era ahora un imperio que se expandía internacionalmente. Su nombre era sinónimo de éxito, una de las empresarias más influyentes y respetadas, conocida por su fortaleza y su humildad. Su aspecto, más sereno y elegante, reflejaba la paz interior que había encontrado. Ya no había rastro de tristeza en su rostro. Su relación con Fabián también había florecido. Tras un noviazgo respetuoso y formal, Fabián finalmente se había atrevido a pedir su mano a Consuelo. Consuelo, con lágrimas de felicidad, había aceptado, viendo en Fabián al hombre íntegro y temeroso de Dios que su hija merecía. Por otro lado, la mansión embargada, antes un nido de codicia, era ahora un próspero orfanato y centro de estudios que llenaba de vida el barrio. La antigua casa de su infancia, bellamente restaurada, era ahora el hogar feliz donde vivían ella y su madre. En otra parte de la ciudad, la rueda del destino giraba en dirección opuesta. En el mismo mercado donde Alondra encontró a su madre, un hombre esquelético, con la piel quemada por el sol y vestido con harapos, cargaba pesados sacos. Sus huesos se marcaban, su rostro estaba hundido y sus ojos, vacíos. Era Leandro. Tras salir de la cárcel en libertad condicional, nadie le había dado trabajo. Sus antiguos amigos le daban la espalda. Zoraida se había esfumado, había terminado como mozo de carga, con un jornal que apenas le daba para un bocadillo. No lejos de allí, junto a un contenedor de basura rodeado de moscas, una anciana estaba sentada en una silla de ruedas rota. Su cuerpo estaba torcido, una mano agarrotada y la otra extendida, sosteniendo una lata oxidada. Su pelo, antes teñido y peinado, era ahora una maraña gris y sucia. Balbuceaba palabras inconexas, a veces maldiciendo, a veces llorando. Era Gertrudis. Después de salir del hospital público, se había convertido en una mendiga a cargo de un hijo que apenas podía consigo mismo. Ese mediodía, un coche blanco y reluciente aparcó cerca. De él bajaron Alondra y Consuelo. Venían, como cada viernes, a repartir comida y ayuda a los trabajadores y desamparados del mercado. Alondra, radiante, y su madre, sonriente, fueron recibidas con gratitud y bendiciones. Leandro, mientras cargaba un saco de cebollas, vio el revuelo. Sus ojos se clavaron en la figura que era el centro de atención. Su corazón se detuvo. Era Alondra, el ángel que había desechado. Una oleada de vergüenza, más pesada que cualquier saco, lo aplastó. Se miró a sí mismo. Sucio, maloliente, miserable. Y la miró a ella. Limpia. Digna. Celestial. No pudo soportar la mirada. Se dio la vuelta, se caló la gorra y se escondió tras unas cajas, temblando, conteniendo un llanto tardío. La distancia entre ellos ya no era social, era la que separa el cielo del infierno. Mientras tanto, Gertrudis, al ver el reparto de comida, intentó mover su silla de ruedas. Sus ojos miopes reconocieron vagamente a Consuelo. Su boca torcida trató de llamarla. Su mano se agitó débilmente, buscando atención, perdón, o quizás un rescate, pero su voz se ahogó en el bullicio. La gente la ignoró, viéndola solo como una pordiosera molesta. Alondra los vio. Su mirada captó a Leandro escondido y a Gertrudis suplicando en su silla. Su corazón sintió un escalofrío, no de pena, sino de gratitud por la palpable justicia divina. Se detuvo un instante. Consuelo también miró en la misma dirección. Sus miradas se cruzaron. Sabían que darles dinero ahora solo alimentaría una enfermedad del alma que aún no estaba curada. El mercado debía ser su escuela, el tiempo que Dios determinara. Alondra tomó la mano de su madre y susurró: «Vámonos, mamá. Nuestra tarea aquí ha terminado». Se dieron la vuelta y caminaron con paso firme hacia su coche. No miraron atrás. Dejaron a Leandro llorando en su escondite y a Gertrudis con la mano vacía.
La puerta del coche se cerró, sellando para siempre la separación entre dos mundos. El motor arrancó suavemente, llevándose a Alondra y Consuelo lejos de un pasado que ya solo era polvo en el espejo retrovisor de sus vidas. Dentro del coche, fresco y perfumado, Consuelo preguntó en voz baja: ¿Estás satisfecha, hija? ¿Tu corazón está en paz viéndolos así? Alondra sonrió, una sonrisa de serenidad, no de triunfo. Se ajustó el velo y respondió con dulzura: No se trata de la satisfacción de la venganza, mamá. Se trata de la justicia. Dios lo ha pagado todo con la balanza más precisa. Mi deber ha terminado. Ahora solo quiero centrarme en hacerte feliz y construir nuestro futuro. El coche aceleró, abriéndose paso hacia un mañana radiante, dejando atrás las sombras de un ayer que por fin había encontrado su lugar, el vertedero de la historia.